Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a esta emisión que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a tener un debate al cual pues fui invitado como moderador y para prestar mi canal por iniciativa del pastor Gilberto Quintero. Vamos entonces a tener el debate acerca de María, la presentación en el templo. Cada uno va a exponer si es desde el punto de vista legal o moral o las implicaciones que ellos quieran dar. Bueno, vamos a tener por la parte evangélica, que es en quien me invita, al pastor Gilberto Quintero, un pastor biblista y apologista de las iglesias Asambleas de Dios, y por la parte católica al señor hermano también Luis Lisboa, quien fue tiempo atrás un pastor reformado que va a llevar pues la parte que corresponde a la doctrina de la Iglesia Católica como tal. Bueno, antes entonces de dar el formato, vamos primero a dar un minuto de presentación para que cada uno se presente y dé también sus debidos saludos y demás. Entonces, empecemos por el pastor Gilberto Quintero. Adelante, pastor, si quiere, para que se presente, para los que no se conozcan, adelante. Muchísimas gracias, Guido, una vez más por invitarme aquí al canal a discutir este tema. Mi nombre es Gilberto Quintero, soy pastor de las Asambleas de Dios. El Señor me ha permitido pastorear una hermosa iglesia aquí en Carolina del Norte, todos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos aquí para discutir este tema. Entonces, aquí estamos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros participando. Y comente y suscríbase al canal de Guido Rojas. Es un hombre de información y un profesional en su fe. Bueno, bien, gracias entonces al pastor Gilberto por su presentación. Ahora vamos entonces a el hermano Luis Lisboa para que también se presente. Adelante, Luis, bendiciones. Bendiciones, querido Guido. Bendiciones al pastor Gilberto Quintero. La verdad que lo respeto mucho al pastor porque, o sea, él muestra su actitud, ¿no? Un compromiso con la enseñanza. Más allá de la diferencia doctrinal que podamos tener, yo respeto a las personas que se toman en serio el cristianismo y más también cuando es una persona dedicada, ¿no?, a la predicación y a la enseñanza. Creo que tomarse en serio ese rol es importantísimo, ¿no? Entonces, respeto eso del pastor. Yo lo he visto en muchos de sus debates. Así que, bueno, para mí es un gusto poder tener este debate con el pastor y, por supuesto, en términos ya más de hermandad, poder hablar de nuestras diferencias concernientes al tema de hoy, ¿ok? Así que, bueno, un gusto. Bendiciones a todos los hermanos. Les invito a que compartan para que este video pueda llegar a más personas. Amén. Bien, claro. Este video lo estamos transmitiendo en este momento desde mi canal Licenciado Guido Rojas, pero también va a ser retransmitido en un canal de apologética católico nuevo que se llama El Yunque, que dirige nuestro amigo apologista Rodrigo Andrés Calvo, y quien está aquí presente, le damos la bienvenida a él. También a Guerrero de la Fe, bendiciones, Francisco Su, José Hernández Campo, Teología Católica, de no olviden, es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Igual el pastor Gilberto Quintero también lo puede compartir en los canales evangélicos que él quiera, además también de nuestro hermano también Luis Lisboa, también lo puede retransmitir también en su canal y en sus diferentes plataformas. Bueno, el tema del debate es María, la presentación en el templo. Lo va a hacer más o menos resumido. Si es de la presentación en el templo, implica algo legal o algo moral, o cómo lo ven cada uno de los debates. Entonces, ellos se han puesto de acuerdo. Quiso el pastor pues que yo fuera moderador, y entonces con mucho gusto, también por el aprecio y la amistad que tengo con el pastor Gilberto Quintero, entonces vamos a tener 20 minutos de exposición de cada uno, 10 minutos de refutación o refuerzo, y vamos a tener, como le gusta al pastor, una pregunta por cada uno, con 3 minutos para responder y 3 minutos
para contrarrefutar y después 1 minuto para despedirnos. Vamos aquí a tener el cronómetro, que lo coloco siempre al inicio, y faltando 2 minutos también lo vuelvo a colocar en pantalla para que cada uno vaya redondeando la idea. Ya cuando se cumpla el tiempo les voy a decir pues que ya se acabó el tiempo. Ahora, si quieren terminar la idea, pues lo pueden hacer. He visto a veces en otros canales que apenas llega el tiempo, ya, pare. No, pues no, tampoco es así. Aquí no es así. Aquí se manejan las cosas de una manera muy diferente, con altura, con respeto, como debe ser entre hermanos cristianos. Bueno, entonces, si ya estamos entonces todos sintonizados, vamos entonces a escuchar atentamente los primeros 20 minutos del pastor Gilberto Quintero. Pastor, prenda su micrófono. ¿Ya está listo, pastor? Sí, estamos listos. Bueno, pastor, entonces lo mismo. Empieza el cronómetro. Faltando 2 minutos lo proyecto en pantalla para que vaya redondeando la idea. Entonces, puede empezar desde ya. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias, hermano Luis. Nosotros estamos aquí para esta conversación en la cual vamos a ver cómo la ley funciona o cómo la ley funcionó para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos o por qué debemos fijarnos en estas cosas? Primeramente, mi premisa va a basarse en que era necesario que la ley se cumpliese completamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para poder Él entonces redimir, expiar y aplicar toda la ley a lo que era la imputación de nuestros pecados, a dar su vida por nosotros, y de esa forma entonces llevarnos a la gloria y a su presencia eterna. Él tenía que cumplir de esa manera porque fue la forma que Dios escogió para que nuestra salvación se diese. Así que necesitábase que la ley se cumpliera en la vida de nuestro Señor Jesucristo completamente. Entonces, vamos a empezar con Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nosotros vemos que el cumplimiento de la ley en la vida de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, y era para la redención de los que estaban bajo la ley, y también para los que nosotros iban a ser añadidos, que éramos nosotros los gentiles. Ahora bien, el verso a discusión en esta noche, el capítulo de Lucas, capítulo 2, donde llega ya la presentación de nuestro Señor al templo. Veamos. Lucas capítulo 2, busque su Biblia, por favor. Y vamos a leer, primero voy a leer de la Reina Valera Gómez. Verso 21 dice: cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora bien, ¿por qué se presentaron en el tiempo? En el templo se presentaron para llevar las ofrendas que tenían que dar, como está escrito en la ley. Entonces vemos que Gálatas 4:4 habla muy bien de que debía nacer en la ley y cumplirse esa ley. Ahora, ¿dónde en la ley dice acerca de esa ofrenda y qué se dice de esa ofrenda y por qué se tenía que dar esa ofrenda la mujer cuando daba a luz? Vamos a leer, ahora sí voy a dar bien la cita de qué Biblia estoy leyendo para que después no digan que estoy leyendo una Biblia equivocada. Es la Torres Amat, ¿verdad que sí? Verso 21 y 22 y 23. Llegando el día 8º en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido. Verso 22. Cumpliendo asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor:
todo varón que nazca el primero será consagrado al Señor, y para presentar la ofrenda de un par de tórtolas o 2 palominos, como está ordenado en la ley del Señor. Ahí vemos entonces que es en el verso 22 que dice, cumpliendo asimismo el tiempo de la purificación de la madre. Ahora, no estoy hablando ni quiero insultar a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que yo pienso que no es para insultarla, pero lo que voy a leer y lo que está escrito es lo que dice la palabra de Dios, y lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche para estudiar las razones de esto que está escrito en la ley del Señor acerca de las mujeres judías que dan a luz. Y es lo que piensa Dios y es el pensamiento de Dios. ¿Dónde está esto escrito en la ley del Señor? Como dice Lucas. Lucas dice, como está escrito en la ley del Señor. Lucas, la Iglesia Católica tiene registrado o cree que Lucas tomó la información acerca de estos hechos de la misma persona de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. De ella fue que tomó esta información. Así que ella fue la que le contó cuántos palominos llevaron y por qué los llevaron. Por eso él lo puso, y el Espíritu Santo fue el que inspiró esas escrituras. Entonces, leamos el capítulo 12 de Levíticos, donde se encuentra esta palabra. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, este es Dios, habló a Moisés diciendo, y habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diere a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada, por su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará la carne del prepucio del niño, mas ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Verso 6. Y cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de la congregación al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diere a luz hijo o hija. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y el otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué es lo que está diciendo la ley del Señor en el Antiguo Testamento? Que las mujeres judías, cuando daban a luz, eran impuras ante los ojos de Dios. Está diciendo que había una impureza que tenía que pagarse por 2 ofrendas. Y las 2 ofrendas son lo que yo voy a poner como mi argumentación de que por esas ofrendas o las ofrendas que se estaban dando es considerada una inmundicia muy grave para presentarse delante de Dios Todopoderoso. Y las ofrendas eran la ofrenda de expiación y la ofrenda del todo quemada, que es la ofrenda del holocausto. La ofrenda de expiación es la ofrenda que se da para la limpieza del pecado, de la inmundicia. Estas 2 palabras van a consono o se utilizan intercambiablemente para lo que a Dios no le agrada, ya sea algo inmundo o ya sea el pecado. Nuestro Dios Todopoderoso no separó la ley en 2 tomos, el tomo moral o el tomo legal. Dios tiene una sola ley y esos tomos entonces habría que dividirlo en lo que es el Pentateuco y ver dónde Dios dice, tengo una ley moral y tengo una ley legal. Dios tiene una sola ley, porque así lo dijo en Gálatas 4:4. Él nació bajo la ley. Entonces, si nació bajo la ley, entonces tendremos que decir, bueno, ¿cuál ley? ¿La ley moral o la ley legal? No, Dios tiene una sola ley.
y él tenía que cumplir la ley, ya sea la de los alimentos, la de las purificaciones. Él tenía que cumplir su ley. Y eso es lo que una iglesia que no conoce lo que es el judaísmo o la ley que tenía que cumplir nuestro Señor Jesucristo, no puede predicar porque no lo conoce. Entonces, los años han mostrado de que se llegó a una dogma que se llama la Inmaculada Concepción de nuestro Señor Jesucristo sin considerar la ley de nuestro Dios Todopoderoso, y que Jesucristo nació bajo esa ley y bajo esa ley iba a redimirnos. Por eso Isaías 53 habla de que Él es el siervo, que Él es el que nos reemplaza, que Él es el Cohen, que fue cargado el pecado sobre Él. Por eso es que Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la ofrenda de Dios. Entonces tenemos que comprender todo lo que en el Antiguo Testamento se enseña para poder entonces aplicarlo a nuestra salvación y la forma en que fue predicado en los primeros 100 años de cristianismo, que es lo que yo considero mi tradición apostólica, los primeros 100 años de cristianismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje de Levíticos capítulo 12? En este pasaje de Levítico 12, nosotros vemos que es la madre la que tiene que hacer la purificación. No menciona al hijo. El hijo dice cuando sea el día de lo que es la circuncisión. Menciona al hijo. Ahora, este es el primer hijo que nacía nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenía una doble bendición. Una por nacer, no hay ningún tipo de impureza en el bebé que nace. Eso lo podemos encontrar, lo tengo en mi bibliografía, que vendría siendo el estudio judío de la Biblia, que son hechos por rabinos, y está en el comentario de la página número 240, hablando de Levíticos capítulo 12. El otro tema que en la bibliografía es este que está aquí, que es Historia de los judíos en los tiempos de Jesús, hecho por rabinos y hablando exactamente de las leyes judías en lo que era el Sanedrín. También en la bibliografía, lo que era la práctica de la limpieza y la pureza en To Be a Jew, cómo se hace el mikvah, ahora que no tienen templo, y en los comentarios de este libro también que se llama Los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, en la página 564. Además de eso, hay otras informaciones, o tengo más documentación acerca de lo que la madre se veía obligada, ella era la que estaba obligada a hacer el rito de la purificación por la inmundicia. Al derramar la sangre, ella era inmunda delante de los ojos de Dios. Ahora bien, para poder purificarse, para poder volver a estar limpia nuevamente, ella tenía que hacer la ofrenda de expiación. Hay una diferencia con todas las ofrendas. Esta ofrenda de expiación es para limpiar el pecado, y para limpiar la impureza. ¿Cómo nosotros vemos la diferencia? Habían ritos que solamente se quitaba la impureza con el mikvah o el baño en el agua. Tenía que lavarse con agua y hasta la noche, y a la mañana siguiente ya estaba limpio nuevamente. Cuando era la menstruación, la mujer también tenía que hacer el mikvah para poder estar limpia. Pero también había otro caso que es totalmente separado a que era cuando la mujer tenía una hemorragia, y nosotros vemos un caso en el Nuevo Testamento, pero es en el capítulo 15 de Levíticos, y es un caso completamente aparte. El caso de dar a luz es un caso aparte. Ahora, nosotros también tenemos algo, que el Señor Jesús tenía la bendición de ser el hijo primogénito, o único, o el hijo que abría la matriz de la mujer virgen, es llamado santo al Señor. Había una santidad. Además de eso, en Lucas también se dice el santo ser que nacerá. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, pero a ella es la que se llama a santificar, a la mujer es la que se llama por medio de la ley a ofrecer santificación por su impureza.
¿Qué es lo que dice la dogma de la Inmaculada Concepción? De que no había ni mancha, ni impureza, ni pecado en ella. Pero una de estas tres cosas, llamémosle impureza, se encontraba en la vida de ella al momento que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Este es el único momento que me interesa en esta noche. No me interesa después ni antes. No. Este momento en que ella dio a luz, ella llevó su ofrenda porque ella estaba obedeciendo la ley, y ella, si llevó la ofrenda, es porque reconoce que tenía que cumplir la ley y pagar por la impureza para volver a ser limpia. Si el ángel hubiese dicho, está en paz, mujer, o no vas a dar a luz y no necesitarás ningún tipo de limpieza porque estás dando a luz al Santo Dios Todopoderoso. Es más, acabas de nacer santa y sin mancha, no te preocupes por eso. Ella de seguro no hubiese hecho ese gasto porque no tenían dinero, tenían 2 palominos, que era lo más barato, porque no tenían para comprar el otro, y menos perfecto. Ahora, teniendo presente esto, estamos viendo de que ella misma está aceptando en llevar la ofrenda y se la da al sacerdote. El Cohen la recibe, y dice que cuando el verso 8 del capítulo 12 de Levítico, léalo por favor, dice, y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella, solamente por ella, no hará expiación por el esposo, no hará expiación por el hijo, dice, hará expiación por ella y será limpia, y será limpia. Ahora, yo tengo que acusar a las Biblias nuevas, las Biblias que han sido, dice, revisadas. Ellos dicen, y cuando se llegaba la purificación de ellos, han escondido que ella era la que tenía que purificarse, y han puesto que todos tenían que purificarse. Ellos entonces incluían hasta Jesucristo. El Jesucristo que tenía la bendición de primogénito, Jesucristo que es el santo ser que nacería, Jesucristo que que dice que es luz y no hay ninguna inmundicia en él. ¿Por qué? Razones sencillas, circunstancias para incluirla a ella en una purificación como si fuera Jesucristo también. Y esto es lo que yo creo que es deshonesto. Predicar algo que la ley no enseñaba, predicar algo y convertirlo en dogma que no está de acuerdo a lo que el mismo Lucas dice que ella llevó su ofrenda para expiación conforme a la ley de Moisés, a la ley que está escrita. Si nosotros queremos hacerle obediencia a la palabra, en ese dogma debía existir ya la explicación de Levíticos capítulo 12. Pero si usted toma su catecismo, usted no va a encontrar una explicación acerca de ese pasaje. ¿Por qué? Porque yo creo que no lo consideraron, tal vez no lo tenían en cuenta. ¿Por qué? Porque no sabían absolutamente nada de la ley de Moisés con respecto a esto. O simple y sencillamente lo han ido quitando y lo han ido cambiando. Yo leí la Biblia de Tomás, se me van los nombres, de Torres Amat. En la Biblia de Torres Amat, en 1825, decía la purificación de la madre, verso 22. Y cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre tenía que purificarse. ¿Por qué? Porque estaba impura ante los ojos de Dios. Usted dirá, la lógica, ¿acaso es una impureza dar a luz un hijo? Bueno, para Dios sí, en ese tiempo, en la ley. Ahora, la expiación que es nuestro Señor Jesucristo, Él ha tomado todas esas impurezas y todos los pecados y los ha cargado sobre Él. Ahora toda la mujer que da a luz y derrama sangre, Dios ya no es inmunda delante de Dios. ¿Por qué? Razón y circunstancia, porque ya la ofrenda está paga. Y no son 2 palominos, es el Señor Jesucristo, la ofrenda perfecta, el precio perfecto lo pagó Jesús por todos nosotros, hombres y mujeres. Ahora la inmundicia desapareció por Jesucristo. Ahora la inmundicia de la madre desaparece por Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia
Biblia enseña, que dice Gálatas 4:4, que nació de la mujer de acuerdo a la ley y que también vivió de acuerdo a la ley para que fuésemos redimidos. Isaías 53 lo dice bien claro. Si esa inmundicia que tenían las mujeres judías por 30 y tantos días más los 8 días antes de la circuncisión del niño la hacían impura, ahora Jesucristo les da la purificación por el sacrificio. Eso es una teología completa. Eso es una teología que deberíamos prestarle atención. Al momento en que las separamos de la ley, entonces María está separada de la ley. Ustedes han separado a la madre de nuestro Señor de la ley, porque no han permitido que ella cumpla la ley como lo dice la Escritura, sino que la han puesto inmaculada, separándola de las cosas que ella como judía, con mucho orgullo judío, lo hizo con amor y ella llevó su ofrenda. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en aceptar de que estuvo en el momento de la impureza delante de los ojos de Dios y que ella cumplió la ley como Dios lo pide? Yo decía, la ley empieza con el orden, se rompe con la acción del hombre y se cumple con la ofrenda que se reclama para poder limpiar nuevamente. Eso quiere decir que María fue una mujer que cumplió la ley. ¿Por qué la Iglesia Católica esconde la obediencia de María a la ley del Antiguo Testamento? Gracias, hermano. Bueno, muy bien con el tiempo, pastor. Muy bien, 20 minutos de su exposición. Vamos entonces a apagar el micrófono al pastor y vamos entonces a escuchar ahora al apologista católico Luis Lisboa. En este momento tenemos 40 personas que están en este momento viendo el debate y el chat también. No olviden, como siempre, con respeto, de educación, a los comentarios a favor del uno o del otro. Saludamos a Abraham JR, Oscar Cruz, Canqué, un testigo palabrar de la luz, Raúl Cortero, Jorge Hernández Campos también, Alexis Rivera, Teología Católica, El Lector, José Hernández Campos, Abud Valencia, son las personas, Francisco Su, Guerrero La Fe y Rodrigo Calvo son las personas que en este momento veo que estaban activos en el chat. Bueno, entonces vamos con los 20 minutos de exposición del apologista Luis Lisboa. ¿Ya está listo, Luis? Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se Perfecto, escucha bien. entonces. Bueno, entonces lo mismo, pongo el cronómetro y faltando 2 minutos te lo vuelvo a colocar en pantalla para que vayas redondeando la idea. Puedes empezar a partir de ahora. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo en este momento, por supuesto, no voy a refutar la exposición del hermano, eso lo voy a dejar para el tiempo de refutación. Simplemente voy a exponer mi posición en 2 puntos, básicamente. Primer punto, la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Y el segundo punto, la aplicación de la purificación no es igual a la limpieza del pecado. ¿Ok? Para sostener el primer punto, que es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, voy a usar, por supuesto, el Antiguo Testamento, pero básicamente lo que nos enseña el judaísmo, incluso hasta el día de hoy, porque esto no es algo nuevo, es algo que los judíos han sostenido hasta el día de hoy y aún lo siguen sosteniendo. ¿Ok? El judaísmo mismo divide las leyes de Dios en leyes morales y leyes ceremoniales. Esto no es un invento del catolicismo. Esto es algo que incluso lo establecen así los propios judíos. Ok, entonces empezamos por el primer punto. Espero que me den los 20 minutos porque tengo mucho para leer. La impureza legal versus la impureza moral. Empezamos con el mishpatim, ¿ok? El mishpatim, la ley moral y judicial, ¿ok? La ley moral y judicial, que sería el mishpatim, sería como las leyes que están directamente relacionadas con el pecado. Por eso se le llama ley moral o judicial,
¿Por qué? Porque de alguna manera la ley moral tiene que ver con infringir las leyes de Dios. Y cuando una persona infringe una ley de Dios, comete un pecado. Ahora, las leyes de Dios están divididas, ¿ok? Divididas en varias partes. Pero, por ejemplo, para nombrarles algunas, la ley moral tiene que ver también con la ley social. Por ejemplo, si yo le robo ganado a un vecino, yo estoy cometiendo un pecado moral, porque yo estoy violando un mandamiento directo de Dios que dice que no robemos. La ley de Dios dice, no robarás. Cuando yo violo ese mandato, cometo un pecado. A esto se le llama pecado, ¿ok? A esto, a la violación de la ley moral y judicial, se le puede llamar pecado. Tendríamos que hablar, para entender este asunto, sobre la definición del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es impureza? Porque comprender esto es totalmente significativo, pero por causa del horario no voy a ponerme a definir lo que es un pecado. Simplemente voy a mostrarles a ustedes lo que es la ley moral o judicial y después la ley ceremonial, ¿ok? Las leyes morales que tienen que ver con el mishpatim, se refieren a la justicia y el juicio, a menudo se traduce como ordenanzas, o sea, mandamientos. Se dice que el mishpatim se basa en la naturaleza santa de Dios como tal, las ordenanzas santas, justas e inmutables. Su propósito es promover el bienestar de los que le obedecen, el valor de las leyes que se consideran evidente para la razón y el sentido común. La ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto y la conducta incluso sexual. Incluye los 10 mandamientos, también incluye sanciones por no obedecer las ordenanzas. La ley moral lleva a la gente hacia Cristo, en este caso, ya hablando del cristianismo, ¿ok? Ahora, queridos amigos, aquí nosotros básicamente tenemos una definición rápida, concisa de lo que es la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Es entonces todos los principios que Dios establece para mantener un orden de respeto hacia el prójimo y hacia Dios, que es el ser más santo, ¿ok? Cualquier violación de estas normas se considera un pecado porque se atenta contra Dios. Después nosotros tenemos el Hukim, que sería como la ley ceremonial. Ahora, las leyes ceremoniales, podemos decir que significa literalmente las costumbres que tenían, que Dios le dio a la nación de Israel para establecer cierta norma, ¿verdad? Para mantener la pureza de las ceremonias y de los rituales que conciernen, ¿verdad? Vamos a llamarla así, la liturgia que tenían los judíos, ¿no? Los días santos, el templo, los días de sacrificios, etcétera, ¿no? Entonces, la ley ceremonial regulariza toda esta situación para que no se cometan sacrilegios. Cuando se comete un sacrilegio o una profanación, se comete un pecado moral. ¿Por qué? Porque cuando una persona impura va al templo, estaría desobedeciendo una ley, por lo tanto, al ser una desobediencia, automáticamente se convierte en un pecado. Pero si la persona que está impura no va al templo, se queda en su casa, guardando los días de purificación como manda la ley, la persona no está bajo pecado ni comete pecado. Esto lo dicta la propia ley judía. Ahora, vamos a seguir ahondando un poco más sobre esto. En este caso, se enfoca más la atención del seguidor en Dios. Se incluyen las instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios. Por ejemplo, sacrificios, otras ceremonias con respecto a las impurezas. Las memorias de la obra de Dios en Israel, que serían las fiestas y las festividades, donde, por supuesto, también tiene un amplio sentido santo y que las personas necesitaban incluso purificarse de las inmundicias físicas,
¿verdad? Para poder no cometer una profanación. Si había una persona que estaba bajo impureza física, esta persona no podía asistir a estas festividades, y si esta persona obedecía la ley de Dios y no asistía a estos eventos, ¿verdad? No cometía pecado ni se le puede acusar de ser un pecador. ¿Ok? Bueno, pasamos al siguiente punto. Cuando la purificación, cuando la impureza ceremonial se vuelve a un pecado. Este es el siguiente punto. Cuando una impureza ceremonial se vuelve un pecado. Porque, como dije antes, la impureza ceremonial no es un pecado delante de Dios. Simplemente es un condicionante. La persona no podrá celebrar ningún evento religioso en el templo o comer de las comidas santas que se hacían por tener una impureza física. Entonces, le limitaba a la persona justamente participar de estas liturgias que se hacían santas, de estos ritos, de estas festividades santas, pero no necesariamente era un pecado. O sea, la persona no estaba en pecado. Pero ahora viene el tema o la pregunta: ¿cuándo una persona que estaba bajo una impureza ceremonial comete un pecado? Ok, les voy a leer a ustedes Levítico 19:20. Dice así Levítico 19:20. Si un hombre, esto es para mostrarles a ustedes la diferencia entre cuando la Biblia en Levítico habla específicamente de un pecado y de un sacrificio que es hecho para perdonar el pecado, a cuando se habla de un sacrificio para limpiar de una impureza ceremonial o física. Vean que el lenguaje es totalmente diferente. No se usa el mismo lenguaje. Y presten atención. En Levítico 19:20, este es solamente un caso como ejemplo, hay muchos casos. En Levítico 19:20 se nos habla de un sacrificio que se va a hacer para limpiar a una persona que sí cometió pecado. Y vean que se habla de pecado y se habla de que la persona cometió pecado, por lo tanto está bajo pecado y necesita el perdón de ese pecado. Dice lo siguiente: si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada la libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por el pecado. Y con el carnero de la expiación se le reconciliará con el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará el pecado que ha cometido. Escuchen cómo cuando la Biblia nos menciona los sacrificios para perdón de los pecados, la Biblia es muy clara, es enfática, hace énfasis que el sacrificio es para perdonar el pecado, que la persona cometió un pecado y que la persona está bajo un pecado. Pero sin embargo, cuando la Biblia habla sobre los sacrificios por la impureza física, no necesariamente se le acusa a la persona de estar bajo pecado. ¿Por qué? Porque, como dije antes, incluso para los judíos, hasta el día de hoy, que una persona esté bajo una impureza ceremonial no es igual a estar en pecado. Ninguna persona puede acusar a una persona que está bajo una impureza ceremonial como persona que está bajo un pecado. ¿Ok? Entonces, cuando una impureza física se convierte en un pecado, Levítico 22, versículo 4, ahí nosotros podemos encontrar un ejemplo. Miren lo que dicen, presten atención porque es algo que nos revela o nos da mucha luz al asunto, pero hay que prestar atención a los detalles.
cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas. Presten atención. Hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por cualquier cosa, animal inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya sido lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Escuchen, aquí está hablando específicamente de los levitas, de los descendientes, ¿verdad?, de la tribu de los que están y viven en el templo y viven de las cosas del templo. Y aquí el versículo o los versículos nos dicen que estos, que eran los levitas, los que vivían del templo, ¿verdad?, o los que descienden de Aarón, que viene a ser la tribu que se dedica al templo, también estos podrían tener contaminación por derramamiento de semen. Ustedes saben que eso es parte de la naturaleza del hombre, y sería común que un hombre tuviera fluidos, ¿verdad? Fluidos, y por lo tanto quedaría inmundo. Incluso los propios sacerdotes del templo tendrían fluidos, por lo tanto también estarían bajo inmundicia. Pero no se le acusa de estar en pecado. Ahora presten atención, porque aquí se nos narra algo interesante. Presten atención al versículo 9. Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por eso. No sea que así mueran cuando lo profanen. Yo, Jehová, que santifico. Otra vez voy a leer. El versículo 9 es verdaderamente revelador. Guarden pues estas ordenanzas. ¿Qué ordenanzas? La de no tocar comida sagrada mientras está impuro, porque justamente de eso se está hablando. Si ustedes guardan esas ordenanzas y no tocan nada sagrado mientras están impuros, ustedes no van a llevar pecado. Por eso, miren, le voy a leer el versículo. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por eso. No sea que así mueran cuando lo profanen. Yo, Jehová, los santifico. Básicamente lo que está diciendo este versículo, a la luz de todo del pasaje que yo he leído, es que los sacerdotes que se dedicaban al templo mientras estuvieran impuros no debían tocar nada santo. Y mientras ellos no tocaran nada santo, ellos no iban a llevar pecado. Y por lo tanto, Dios no los va a destruir. ¿Por qué? Porque mientras ellos tuvieran algún tipo de inmundicia o impureza por causa de su propia naturaleza, ¿verdad? Mientras ellos no tocaran nada santo, no cometían profanación. Y si no cometían profanación, no tenían pecado. ¿Quién lo dice? Jehová, el que los santifica. Entonces, este versículo muestra claramente que las impurezas físicas o ceremoniales no eran consideradas pecado delante de Dios mientras estas personas no profanen las cosas sagradas. O sea, una persona podía tener una impureza, una mujer podía estar en menstruación. Esta mujer no estaba bajo pecado mientras tuviera la menstruación. Pero si esta mujer, cuando tiene la menstruación, va al templo, comete profanación, y ahí sí es culpable de pecado, está bajo pecado y bajo la sentencia de Dios, y tendría que remediar esa situación, aunque el castigo para la profanación era un castigo muy grave. Ahora quiero leer algunos versículos más.
Jesús sana a un leproso y lo manda a dar la ofrenda de la purificación. Presten atención, Marcos 1:40. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada de rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue quitada y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios de ellos. Ahora, si ustedes observan, Jesucristo sanó a un leproso y Jesucristo lo mandó a cumplir con el rito de la ley. Jesucristo no solamente sanó a leprosos, sino que también Jesucristo le perdonó el pecado a los leprosos. Y Jesucristo los limpió de pecados a los leprosos. Pero sin embargo, Jesucristo los mandó a cumplir con el rito de la purificación. Ahora una pregunta: ¿por qué Jesús mandaba a que los leprosos que habían sido perdonados por él cumplieran con el rito de la purificación si ya estaban purificados? Porque aquí, queridos amigos, tenemos que entender algo. El hecho de que Jesucristo perdone a estos leprosos no es igual a que Jesucristo los incentive a no obedecer la ley judía. La ley judía demandaba que un leproso se presentara en el templo para cumplir con el rito de la purificación. Jesucristo jamás iba a mandar a una persona a desobedecer la ley de Israel. Jesucristo, todo lo contrario, Jesucristo los mandaba a cumplir con la ley. Ahora, esto no solo lo vemos con Jesús sanando a los leprosos y personas impuras que después los manda a cumplir con el rito de la purificación. Vemos también, queridos amigos, que después en Lucas 2:22, cuando se nos habla de Jesucristo y la purificación de María, como decía hoy el hermano, el pastor, ¿no? Hay Biblias que dice ellos. En el momento de la purificación dice ellos. Lucas 22:25. Y voy a leérselos. Y aquí había... ok, se me fue el tiempo, es que no da, es muy corto, ¿no? Pero bueno, quizás pueda agregar algo en el momento de la refutación. Bien, gracias entonces a el apologista católico Luis Lisboa por sus 20 minutos de exposición. Como habíamos quedado, entonces van a venir 10 minutos que puede ser de refutación y refuerzo. Ya en este momento tenemos un promedio de 55 personas, ha llegado gente nueva. Saludamos a Condorito, Roy Valverde desde Costa Rica, Grisela Cornelio desde Colorado también, Eclipse de Luna, bendiciones, un testigo para hablar de luz, Blanca Marín, Víctor Ferreira desde Uruguay, Luis Ángel Apologeta Católico desde California, bueno, Edwin Romero también, y hay varias personas que están activas en el chat. A todos ellos le damos las gracias por estar acá. No olviden, compártanlo y si quieren denle un me gusta porque estos temas son muy importantes. Biblia, historia del judaísmo y también todo lo que tiene que ver con teología. Melvin Albergo también, bendiciones. Y Lince Álvarez y Grisela Cornelio también desde Colorado y muchos otros que también están aquí. Christopher Frank, bendiciones. Y Juan Manuel Muñoz Hernández desde León, Guanajuato, México. O sea, tenemos varias personas de diferentes partes del mundo. Raúl Cortero también desde México. Bueno, entonces vienen 10 minutos de refutación y refuerzo del pastor Gilberto Quintero. Le queremos también pedir el favor al apologista Luis Lisboa si puede tener su cámara prendida por respeto al debate, si es tan amable. Bueno,
Pastor, lo mismo, coloco el cronómetro, faltando 2 minutos, vuelve otra vez a aparecer en pantalla para que usted vaya redondeando la idea. Empieza desde ya. Para tratar de llevar uno de los artículos de la legislación por un lugar y no relacionarlo con la ofrenda perdón, de pastor, expiación fue... Pastor, disculpe un momentico, es que Diga. tenía el micrófono apagado. Vuelvo otra vez ahí. Vuelva a iniciar otra vez, pastor. Gracias. Decía, el intento de dividir la ley de Dios en 2 ramas y ramificarlo fue bueno, pero no es lo que la Biblia enseña ni el judaísmo enseña. Ahora, tratar de llevar una de las legislaciones o una de las leyes con su artículo completo por un lugar, tratando de obviar cómo era que se pagaba por la inmundicia, que era la ofrenda de expiación, que es la misma ofrenda para todos los pecados. La ofrenda de expiación se hacía para la inmundicia y se hacía para el pecado, si lo quiere dividir. Una inmundicia que está tratando de llevarlo por el lado, ¿cómo se dice? Ministerial. Una liturgia por rituales y tratar de sacar ese artículo donde hace inmunda a la madre de nuestro Señor Jesucristo por haber dado a luz y romper fuente, trató, pero no se puede, porque la misma ley dice que es una sola. Santiago capítulo 2, desde el verso 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre, no os oprimen los ricos y arrastran los juzgados, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto lleva a una sola ley legal de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía cumplirla, todos eran pecadores e impuros e inmundos. El único que pudo cumplirla fue nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la Escritura. Ahora, volvamos al caso. Yo mencioné que la Biblia o la ley de Moisés menciona 3 casos en cuanto al sangrado de la mujer. Yo muy bien pude haber mencionado a los leprosos, pude haber mencionado, son 613, pude haber mencionado todo el Pentateuco, pero hay 3 casos y estos 3 casos es cuando tú vas a formar tu exégesis, vas a hacer tu explicación acerca de la ley, acerca de cuando la mujer tiene el sangrado. ¿Cuáles son estos 3 casos? Estos 3 casos son cuando da a luz y rompe fuente. El otro caso es el de la menstruación mensual y el otro es cuando tiene una hemorragia y va a estar sangrando. Hubo una mujer en la Biblia que sangró por 12 años y está registrada. Y cuando iba a tocar a Jesús, tocó el manto y se desapareció y cesó el sangrado. Pero ¿qué dice acerca de este? Que vamos a leer Levítico 15, ahí era donde tenía que mostrarme que ese sangrado corporal no formaba parte de la ley que es el pecado, sino que tenía que mostrarme que estaba separado y entonces se pagaba una ofrenda de expiación, pero la inmundicia no significa pecado. Entonces en el capítulo 15 del verso 19 hasta el 33 habla de la impureza por la mujer que no cesa su sangrado. Ahora, voy a repetirlo bien lento para que usted busque su Biblia y lo lea. Levítico capítulo 15, verso 30. Dice lo siguiente: y el sacerdote ofrecerá uno en ofrenda por el pecado y el otro por el holocausto, y el sacerdote hará expiación por ella delante de Jehová por el flujo de su inmundicia. Dice, y así apartaréis a los hijos de Israel de su inmundicia, a fin de que no mueran por su inmundicia, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley del que tiene flujo y del que sale de derramamiento de semen, y viendo ser inmundo a causa de ello, y de la que padece su costumbre acerca de que tuviere, y sea hombre o mujer, dice, del hombre que durmiere con una mujer inmunda. Eso mismo tiene que pagar la inmundicia
paga la ofrenda de expiación y de pecado. ¿Qué significa expiación? Concordancia Strong, lo más sencillo que tenemos y podemos nombrar para que las personas que lo tengan lo pueden leer. En la número 2403, Levítico 12:6, menciona la palabra castá. Dice, es una ofensa. Dice, culpa, pecado, pecador, pecar, pena, ofensor, expiatorio, expiar. Pero tiene una nota que dice, a veces pecaminoso, dice pecaminoso, habitual y su pena de sacrificio. Entonces, cuando se menciona en el capítulo 12, Levíticos 7 y 8, se vuelve a mencionar, pero otra palabra que es kafar. Esta palabra está en Strong 37:22. Dice cubrir, expiar, condonar, aplacar, corregir, evitar, limpiar, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Para eso es la ofrenda de expiación. La persona que está inmunda delante de Dios necesita pagar por el pecado o por la separación de inmundicia, cualquiera que sea y como se le llame, porque tiene que ser perdonada, propicio, purificado, reconciliado con el Señor. Y por eso se hace el kafar, la ofrenda de expiación. Entonces nosotros vemos desde ese punto de que nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor está a favor de o sea, ella misma explica lo que es la ley. Cuando en Gálatas 4:4 dice que nacido de mujer conforme a la ley, era porque tenía que cumplir toda la ley. Y toda la ley, no solamente la ley moral o la ley legal o la ley la ley que queramos nosotros dividir para poder elevar a la persona de la Virgen María, de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a una posición que dice que es inmaculada. Una persona inmaculada no tiene manchas, no tiene inmundicias, no tiene pecado. Ahora, él está tratando de dividir inmundicia y pecado de una forma legal, pero la persona inmaculada no puede tener inmundicia. La persona inmaculada no puede ofrecer una ofrenda de expiación en el templo porque es inmaculada, supuestamente desde el nacimiento. Y ahí es entonces donde viene mi acusación formal contra el magisterio de la Iglesia Católica y el Papa que hizo lo que es la Inmaculada Concepción de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, porque no consideró las escrituras para su dogma y dijo que era ex cátedra. Entonces, lo que es la infalibilidad papal queda comprometida con este pasaje, queda completamente en duda. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice, la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo inspiró que Él nació bajo la ley y la cumplió. Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre lo tocó, se desapareció su flujo de sangre. Él, o sea, dice el Señor que por poder salió de él. Poder salió de él. Él preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque lo que es su voluntad divina, al ver la fe del Señor, la voluntad divina ejerció el poder. La voluntad humana preguntó, ¿quién me ha tocado? Pero le dijo a ella, ve en paz. ¿Qué se ve en paz y por qué no la mandó al templo? Esa es una buena pregunta. En cambio, a los leprosos le dicen, vayan y preséntense al templo y hagan su ofrenda. Tenemos que analizar todas esas cosas, pero estos dos puntos no pertenecen a esta discusión. Lo que pertenece a esta discusión es Levíticos capítulo 12. Ella, la mujer que daba a luz, tenía que presentar una ofrenda de expiación para poder reconciliarse con Dios. Y la teología católica enseña de que María fue inmaculada, llena de gracia, y que esa llenura de gracia la limpió de todo pecado, de toda inmundicia, de toda mancha, antes de su nacimiento o en su nacimiento o en el transcurrir de su vida o en la conversación del ángel. Tampoco es el caso. El caso fue que ella se presentó al templo ofreciendo la ofrenda para su limpieza. Cuando ella ofreció la ofrenda y el Cohen hizo el sacrificio, entonces, según la ley judía, ella fue limpia, como dice Levíticos capítulo 12. Tenemos que pensar. Santiago dice, si fallas a uno, fallas a todos.
Y Santiago, el que escribe Santiago, en las discusiones que tengamos, estamos hablando de Santiago, pero sabemos que es el Espíritu Santo de Dios quien inspiró estas escrituras. Entonces no podemos pasar por alto lo que las escrituras dicen. Tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos darle a la Virgen María, la madre de nuestro Señor, lo que de verdad la Biblia dice. La Biblia dice que ella fue una mujer judía que cumplió la ley, que sí, que a la hora de dar a luz tuvo que hacer su purificación porque fue impura. ¿Eso qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es lo que yo quiero preguntar. Ella está cumpliendo la ley, lo que Dios pide. El que Dios pide, el que dice, si estás mal conmigo, si estás inmundo delante de mis ojos, you better be clean. Mejor es que estés limpio. Entonces, ella lo hace de acuerdo a lo que se pide en la ley. Jesús no se lo pidió, era un bebé. José no se lo impidió, ella lo hizo porque ella quería cumplir la ley. Y ustedes le han robado eso a la madre de nuestro Señor. Le han robado que ella haya cumplido la ley, que haya sufrido con dolor o que haya sangrado en el parto. Ustedes han hecho de la madre de nuestro Señor Jesucristo alguien fuera de este mundo. Una mujer que pare sin sangrar. Una mujer que no tenía himen. Me explico. Ustedes han hecho de la madre de nuestro Señor Jesucristo algo que la Biblia no dice. La Biblia muestra a una mujer judía dando a luz un bebé y pagando una ofrenda por haber roto fuente, por haber sangrado a la hora de parir a su hijo, el Salvador del mundo, el Dios hecho carne, el verbo hecho carne, el Salvador de todos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir en esta noche. Podemos hacer un debate completo acerca de lo que es los leprosos, perfecto, pero ese es un un artículo de la ley que se puede interpretar, pero hay tres artículos que hablan del sangrado de la mujer y nos podemos enfocar en ese. Es más, dice en Levíticos capítulo 15 que cuando la mujer se encuentra en esa condición, dice que el sacerdote va a hacer expiación por ella delante de Jehová, por el flujo de su inmundicia. Esa es la mujer del sangrado. Ahora veamos entonces capítulo 12 nuevamente, que es el que tenemos que ver. Dice, verso 2, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diera a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada de su menstruación. Más vamos al verso 7. Y él ofrecerá delante de Jehová, o sea, el sacerdote, y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diera luz hijo o hija. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y termina y cierra de esta forma. Y será limpia. La teología, yo digo, no culpo la teología es para estudiar a Dios. Yo digo, la mariología se ha encargado de quitar esto de lo que es la historia de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que tengo que parar porque el tiempo eran 10 minutos, Guido. Vas a tener que darle 13 minutos pastor. Vamos a tener 15, siga, pastor. Ok, bueno, acepto el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Yo quiero saber cuál será la forma para volver a dividir la ley para que sean 2 ramificaciones. La ley moral. Los judíos de ahora no tienen que interpretar la ley de diferente forma. ¿Por qué? Porque ya ellos no tienen templo. Ahora el judaísmo es una religión incompleta. No tienen templo, no tienen altar, no tienen sacrificio, no tienen sacerdotes y no tienen ofrenda.
Todo eso a lo que ellos les falta es nuestro Señor Jesucristo. Desde el año 70 no pueden aplicar la ley completa del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no tienen templo. ¿Dónde las mujeres después del 70 iban a llevar su sacrificio? A ningún lugar. Ahora inventaron que solamente es el mikvah, solamente es el lavado, porque porque la ley menciona que cuando la mujer menstrua tiene que hacer el mikvah. Pero cuando no hay templo, todos los rabinos pueden interpretar la ley como ellos les den la gana y inventar, pero lo que Dios quería era un sacrificio de expiación. Dios no quería cualquier cosa que cualquier rabinito invente ahora mismo. Dios tiene una ley y esa ley no cambia. La ley se cumple con Cristo. Cristo vino a cumplir la ley y eso es lo que los rabinos de ahora judíos tienen que aceptar. El rabino que no acepte la ley de Cristo no puede cumplir con el judaísmo, porque Jesucristo es la ofrenda, Jesucristo es el templo, Jesucristo es el altar, Jesucristo lo es todo. Él es el sacerdote también. Eso es lo que ellos necesitan, a Jesucristo. Bien, tiempo. Me pareció que merecía de pronto otros 5 minutos porque he visto que ambos exponentes han dado mucha información y pensé que también 15 minutos era más que suficiente también para poder tener tiempo para todas las otras ideas, irlas entonces dándole una respuesta. Bueno, tenemos un promedio ahora de 70 personas, ha subido mucho la audiencia. Pero hermano, querido Guido, si hay nuevas presentaciones de argumentación, ¿habrá otro momento para refutar esa nueva presentación? No, porque pastor, este es tiempo para refutar la presentación de lo que hicimos en los 20 minutos. No, pastor, le explico. O sea, teníamos establecido 10 minutos de refutación y refuerzo, ¿no? 10 minutos. En vista de que vi de que el tema está dando de mucho lo que usted estaba exponiendo, igual que Luis Lisboa, quise aumentar esos 5 minutos para que tuvieran un tiempo para poder completar como hizo usted. Ahora, Luis va a tener también 15 minutos también de refutación y refuerzo, o sea, 5 minutos más, y después vamos a tener ya la pregunta como habíamos quedado. O sea, ya vamos a escuchar ahorita a Luis Lisboa. Simplemente, pastor, que vi que usted estaba teniendo tantos argumentos que por el interno le dije a Luis que le íbamos a dar otros 5 minutos para que usted pudiera redondear la idea. Ahora vamos entonces a escuchar a Luis Lisboa sus 15 minutos también, faltando 2, entonces le pongo el cronómetro. Bueno, entonces, Luis, puedes empezar desde ya. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, para la refutación vamos a sacar la artillería, ¿ok? Bueno, básicamente, el hermano no solamente rechaza la tradición de la iglesia, rechaza la tradición judía y dice que los judíos de ahora se inventaron una nueva versión de interpretar la ley de Dios, cosa que eso por supuesto no es verdad, ¿no? Los judíos, ellos son muy tradicionalistas, ¿ok? Por supuesto, ellos hacen una distinción entre lo que era, cómo se aplicaba la ley con un templo y cómo la aplican ahora sin un templo, pero ellos explican muy bien cómo se aplicaba la ley cuando tenían un templo, ¿ok? Ahora, es interesante porque la Biblia jamás, pero jamás de los jamases en el Antiguo Testamento, acusa a una mujer por tener menstruación de ser pecadora. Sin embargo, cuando se habla de pecado, la Biblia es clara y contundente y le llama por pecado o por maldición. Pero jamás van a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios diga las mujeres que están en pecado por tener menstruación, el hombre que está en pecado por haber tocado un muerto. Ustedes imagínense eso. Dios acusando de pecado a una persona que se dedica a enterrar a los muertos, porque los judíos tenían personas que se dedicaban a enterrar a los muertos. Pero estas personas también al tocar al muerto quedaban impuras. Pero jamás Dios dijo, bueno, ¿cómo hago yo? Yo necesito que ustedes entierren a los muertos. Pero si yo les pido que ustedes entierren a los muertos, yo los estoy obligando a pecar. Porque cuando tocan un muerto están impuros. Por lo tanto, yo los estoy ordenando a pecar. ¿Se imaginan la incoherencia de pensar que Dios está mandando a pecar a los judíos por darle la tarea de enterrar muertos? Es ilógico, es totalmente ilógico. Por eso la Biblia jamás menciona que una mujer por menstruar está en pecado o un hombre por haber tenido fluidos, ¿verdad? Está en pecado.
Ahora, el hermano, o sea, básicamente acusa al catolicismo de manipular el concepto de las leyes ceremoniales y las leyes, podemos decir, morales. Pero sin embargo, yo tengo una Biblia protestante, porque yo vengo del protestantismo, y la verdad, sinceramente, nunca escuché la postura del hermano. Ahora, yo le voy a leer el comentario de esta Biblia protestante. Comentario sobre las leyes justamente de las impurezas físicas. Dice así: las emisiones corporales de las que se habla forman parte de la vida cotidiana y no son afirmaciones acerca de la relación o estado personal del individuo con su relación con Dios interiormente. Una persona podía ser justa y santa, pero al mismo tiempo estar ceremonialmente impura y por lo tanto excluida de los rituales públicos. Comentario de una Biblia protestante, herencia reformada. Este es el comentario de una Biblia protestante. Entonces no creo que sea un problema del catolicismo. Luteranos, anglicanos, reformados, metodistas, incluso hasta pentecostales sostienen que las impurezas físicas de una mujer no son necesariamente pecado. No son ahora ni eran antes. Ahora, cuando el hermano, el pastor, con todo el respeto, dice que la Biblia, las versiones están manipulando el verso de Lucas cuando dice, y ellos fueron a la purificación, como que en vez de solamente incluir a María, también se involucra a Jesús, es una manipulación. El hermano se está saltando una ley específica del Antiguo Testamento, que es la ley de la remisión, escuchen, y de la redención del primogénito. El primero, el que abría la matriz, tenía que ser redimido. Y les voy a leer el versículo. Presten atención. ¿Ok? Denme un segundo. Jesús es redimido según Números 18:15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito tanto de hombres como de animal. Por eso es que Lucas menciona a Jesucristo o menciona a la familia, porque como Jesucristo es el primogénito, ellos tienen que sí o sí cumplir la ley. Yo le pregunto al pastor, bueno, no me va a poder responder ahora, pero la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia Jesucristo mandó a no cumplir las leyes judías? Él hace mucho énfasis en que María cumplió la ley judía. Sí, pero también Jesús. Jesús fue uno de los que más cumplió la ley judía. Ahora, ¿eso quiere decir que Jesús tenía pecado porque Jesucristo cumplió la ley judía? No, Jesucristo no tenía pecado, pero cumplió la ley judía. Y María llevó a Jesucristo para cumplir con el rito que la ley judía le exigía, la ley de redimir al primer hijo, ley. Se tenía que redimir y se tenía que ofrecer sacrificios para la redención del primer hijo. No solamente del hijo varón, sino incluso hasta de los animales que tenían que ser diezmados. Ahora, esto no quiere decir que María necesariamente haya roto matriz o necesariamente que María se haya tenido una podemos decir una inmundicia en el tema del parto. María cumplió con la ley porque era una devota. José era un devoto. Ellos cumplían con la ley. A ver, ¿cómo iban a presentarse delante de los jueces y decirle, no, es que mi hijo nació del Espíritu Santo? Nadie le creía. A ver, queridos amigos, los propios judíos ayudaron de alguna manera a perseguir a Jesucristo. ¿Ustedes creen que iban a hacer una excepción con María? Le iban a acusar de pecadora y le iban a perseguir. Y otra cosa, María tenía que cumplir la ley judía porque María era judía. Y no hay ningún mandamiento cristiano
que diga que una persona no debe de cumplir la ley judía. Ahora, voy a mencionar algo que va de alguna manera a arrojar una problemática para el pastor y para todos los que tienen la posición del pastor. Y es esto. ¿Por qué la Biblia nos registra a nosotros que los apóstoles se purificaban en el templo, siendo apóstoles y siendo cristianos, si ellos ya tenían la purificación por medio de la sangre redentora de Cristo? ¿Por qué los apóstoles seguían cumpliendo con la ley de la purificación? Le hago esa pregunta. Hago esa pregunta para todos los que tienen esta postura. ¿Por qué los apóstoles seguían cumpliendo con el rito de la purificación de la ley judía si ellos eran purificados por el sacrificio de Cristo? Les voy a leer la palabra de Dios, ¿ok? Para que ustedes vean que esto no es un invento del hermano Luis. Hechos, capítulo 21, versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, nada de la ley judía, nada de lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales, que solamente se abstengan de los sacrificios a los ídolos y de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentar la ofrenda como correspondía cada uno de ellos. Los apóstoles, tanto Pablo como Pedro y todos los apóstoles y cristianos que vivían en Jerusalén, seguían cumpliendo con el rito de la purificación en el templo. Seguían cumpliendo con el rito de la purificación judía. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque el mandato cristiano es que el cristiano siga obedeciendo a las leyes estatales. Eran leyes estatales que las personas judías cumplan con el rito de la purificación. Por eso Pablo se purificó. Por eso los cristianos que vivían en Jerusalén se purificaban y cumplían con el rito de la purificación. Ahora, el texto bien hace la distinción y dice, pero sin embargo a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, nosotros no le pedimos que hagan el rito de la purificación. No, simplemente le decimos que no forniquen, les pedimos que no coman carnes de ahogado, le pedimos que no coman comidas sacrificadas a los ídolos. Ellos no, porque ellos no son judíos. Ellos no viven bajo la ley judía. Nosotros, los judíos, tenemos que cumplir con esto básicamente. De hecho, si ustedes leen unos versículos antes, cuando Pablo se presenta a los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos festejaron y le dijeron a Pablo, Pablo, mira cuántos judíos se han convertido y todos son muy obedientes a la ley. Pero hay cierto comentario de que tú no quieres que ellos sigan cumpliendo con los requisitos de la ley. Así que sería bueno, Pablo, que tú tomes a ciertos cristianos y vayas al templo para la circuncisión y la purificación de ellos. Entonces Pablo tomó a los cristianos, fue al templo, se purificó y cumplió con los días de la purificación. Es más, Pablo incluso llevó, ¿verdad?, a Timoteo a la circuncisión. Porque claro, tenía que cumplir con la ley judía, porque era un ciudadano judío, y todo ciudadano judío debe de someterse a la ley de un país. Eso no quiere decir que ellos estaban confiando en la ley judía. No estaban confiando en la ley judía. Simplemente eran obedientes como buenos ciudadanos. Entonces, ¿por qué nombro esto? Porque María y José estaban bajo la misma situación. Incluso el mismo Jesucristo obedeció la ley judía. Jesucristo guardó el sábado. Jesucristo incluso guardó todos los principios de la Pascua. Ustedes si leen cómo Jesucristo festejó la Pascua, ustedes van a ver que Jesucristo festejó con pan sin levadura, mandó a comprar todo lo que se compraba para festejar según la ley judía pedía que se hiciera. Jesucristo fue muy obediente a la ley.
María y José también fueron obedientes a la ley, porque esa es la característica de todo buen cristiano, ser obedientes y no desobedientes. Ahora, queridos amigos, el hermano dijo muchas cosas y sinceramente el tiempo es muy corto. Yo simplemente traté de resaltar, de hacer énfasis en lo que a mí me pareció más interesante. A ver si encuentro algo más por aquí. A ver, por aquí. Ok. Cuando el hermano menciona a Santiago, el hermano mencionó a Santiago que habla sobre la ley y que todos están bajo la ley, ¿verdad? Y que hay que obedecer, o sea, que el que viola un principio de la ley, viola toda la ley. Es que Santiago está nombrando todas las leyes morales. ¿En qué parte Santiago menciona una ley ceremonial? ¿En qué parte Santiago mencionó una ley ceremonial? Santiago nombró, por ejemplo, amar al prójimo, porque no amar al prójimo es violar una ley moral. Básicamente todo lo que menciona y lo que señala Santiago hace parte de la ley moral, no de la ley ceremonial. Ahora, el hermano dice que todo en realidad es una sola ley. Sí, podríamos decir que todo es una sola ley, pero esa sola ley está dividida por categorías. No es un invento de Luis ni del catolicismo. Lo dicen los propios protestantes. Por eso quiero que el hermano sea honesto y diga, no, esto no es un problema del catolicismo. Si es un problema, o sea, para mí no es un problema porque yo veo a la doctrina católica muy acorde con las escrituras. Pero para él, que todo esto es un problema, tendría que admitir que los protestantes también, ellos dicen que hay una gran diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. Y como dice esta Biblia, una persona puede ser una persona justa delante de Dios, pero ceremonialmente no estar, podemos decir, en condiciones para poder asistir a las fiestas, pero delante de los ojos de Dios estar, ¿verdad?, en condiciones de justicia. Lo dice una Biblia protestante. Muy bien, voy terminando por aquí porque el tiempo se acabó. Bien, listo. Entonces ahí aumentamos 5 minutos para cada uno de refutación y refuerzo. Tenemos más de 70 personas en este momento conectadas, el chat muy activo y tenemos ya 1 hora 22 minutos de transmisión. Vamos entonces, como habíamos acordado, a la parte final, que va a ser una pregunta para cada uno, con 1 minuto más o menos para formularla, 1 minuto o 1 minuto y medio, 3 minutos de respuesta y 3 minutos de contrarrespuesta. Entonces, Pastor Gilberto Quintero, empiece usted con su pregunta. ¿Ya la tiene lista? Prenda su micrófono, Pastor. Sí, claro que sí. Adelante, Pastor. Bueno, voy a hacer la pregunta referente al tema. Lo único que tocó del tema en Lucas capítulo 2 fue que ellos tenían que purificarse y él dijo que el primogénito también tenía que purificarse y que había que dar una ofrenda. Y yo quiero que me busque en qué lugar del Pentateuco dice que el primogénito tiene que dar una ofrenda de expiación, o no para purificarse, sino para redimirse. Quiero que me busque si el primogénito y José tenían que dar una ofrenda de expiación en el Pentateuco, los 5 libros. Bien, listo. Entonces ahí estuvo la pregunta del pastor, casi 40 segundos. Entonces el apologista Luis Lisboa va a tener 3 minutos para responder. ¿Está listo, Luis? Prende tu micrófono, por favor. Ok. Dame un segundo porque le tengo que buscar el versículo. Bien, listo. Muy bien. Entonces, dame un segundo aquí. Se lo voy a citar. Ok. Solamente un segundo. bueno. Muy bien. Vamos aquí. Muy bien.
Ok, Bueno, muy bien. entonces tienes Perfecto. 3 minutos a partir de ahora. Voy a dejar el cronómetro para que por favor estén atentos. Puedes empezar desde ya. Ok, en el libro nosotros de Números, capítulo 18, versículo 15, encontramos lo siguiente. Todo aquel que abre matriz de la carne, ya sea hombre o animal, deben de ser presentado al Señor y será santo. Sin embargo, el primogénito del hombre ciertamente tendrás que redimir y el primogénito de los animales. En cuanto a su redención, según tu valuación, por 5 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. Ahí tenés la respuesta, querido hermano. El propio libro de Números te dice que hay que presentar, ¿verdad?, una ofrenda para la redención del que abre la matriz, que sería el primogénito. ¿Lo dejas ahí, Luis? Sí, sí. Bueno, se te fue 1 minuto y 10 segundos, entonces reanudamos el tiempo y el pastor Gilberto Quintero va a tener 3 minutos de refutación y refuerzo. Prenda su micrófono, pastor. Ya lo prendo. Ahí está. ¿Está listo, pastor? Ahí está, pastor. ¿Ya? Sí, Guido. Muchas gracias. Empiece. Como podemos ver, listo, pastor. Como podemos percibir, de la hora y 26 minutos, él ni siquiera leyó Levíticos capítulo 12. No lo leyó. No quiso analizarlo por completo. Entonces buscó por toda la Biblia para decir, viste esto, viste aquello, y después dice, así mismo es con María. Eso es la mariología. Que no pueden defender lo que es el texto, no pueden defender el texto porque no tienen información del texto. Ahora bien, mi pregunta fue, muéstrame dónde había que dar un sacrificio de expiación para redimir al primogénito. El sacrificio de expiación no son esas monedas, ni eso. La redención del primogénito es el pago de algo por lo que iba el primogénito a trabajar en el templo o en la nación judía. El sacrificio de expiación es para quitar la inmundicia de la persona y ustedes no quieren tratar con el texto para no verse obligado a hablar del tema. Toda la noche por las ramas. Sinceramente me siento como que no hicimos ningún debate, porque no tomamos el texto por los cachos, no fuimos directamente a ver por qué la mujer judía cuando rompe fuente es inmunda delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Que si los apóstoles se fueron a purificar, dime, ¿cuál de los 12 apóstoles tuvo un hijo? Ninguno. Estamos hablando en un tema específico, la inmundicia de la mujer cuando rompe fuente delante de los ojos de Dios, que se hace inmunda. Esto sucedió y la madre de Jesucristo fue al templo a hacerse pura y limpia nuevamente y lo fue. Ella fue pura y santa nuevamente cuando presentó su ofrenda. Ella fue limpia, pero tuvo que hacer la ofrenda por su impureza. Ahí es donde entonces lo que es la dogma de la Inmaculada Concepción no nos puede dar respuesta acerca de esto. Yo necesito respuesta del magisterio. No hay ninguna pronunciación del magisterio en este debate. No hay ni siquiera algo que haya dicho algún padre de la historia defendiendo este tipo de este tema. ¿Por qué? Porque ella estuvo en el templo, Lucas lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y nosotros necesitamos corregir esto en las escrituras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo escondió y lo sabe y ha trastornado las escrituras y ha puesto, ellos fueron a purificarse, cuando las Biblias de 1825 dice la madre tenía que purificarse. Es más, aquí tengo la versión la versión de la Biblia del Oso, menciona el nombre de María y María tenía que purificarse. Hay traducciones de la Vulgata al español antiguo que mencionan el nombre también. Ese es el tema que debemos discutir. Gracias, Guido. Bueno, ahí se le di unos segundos para redondear la idea. Bueno, estamos en la parte final y en la parte candente
de este debate, que son las preguntas. Ya el pastor Luis Lisboa hizo su pregunta, tenemos 81 personas y vamos entonces a escuchar la pregunta del apologista católico Luis Lisboa. ¿Está listo, Luis? Sí, perfecto. Puedes empezar desde ya. Muy bien. Tengo una pregunta que me parece interesante y quiero escuchar la respuesta del pastor, ¿ok? Tenemos nosotros en la Biblia el caso de una mujer que tenía inmundicia, o sea, estaba impura porque tenía flujo de sangre, tocó a Jesús y fue curada, ¿verdad? Al mismo tiempo fue purificada, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahora, la pregunta que le hago al pastor es la siguiente. ¿El pastor cree que el nacimiento del hombre más santo del universo, del espacio, del cielo y de la tierra, el nacimiento del ser más santo es la causa de la impureza de María? Bien, esa fue la pregunta del apologista Luis Lisboa. Pastor, ¿entendió la pregunta? Pastor Gilberto, prenda su micrófono. ¿Entendió la pregunta? Si la puede repetir de nuevo, por favor. Okay. Sí, solo la pregunta, por favor. Sí, la pregunta. Si para el pastor el nacimiento de Jesucristo, el ser más santo del universo, es la causa de la impureza de María en el parto. Bien. Pastor, entonces va a tener 3 minutos para responder. Usted me dice cuando esté listo. Ya estoy listo. Puede empezar. Bueno, lo que el pastor piense no importa. Lo que importa es lo que la Biblia dice. No es la tradición del pastor y lo que el pastor vaya a inventar al respecto. La Biblia dice que en Levítico 12, la mujer cuando daba a luz tenía que purificarse por su sangrado. María llevó una ofrenda para purificarse. Para purificarse. Quiere decir que María sangró y ella quería limpiarse y fue al templo a purificarse. La persona de Jesucristo en capítulo 12 de Levíticos no se menciona, eso era para todas las mujeres, no se menciona si el hijo estaba impuro también, no, el hijo no recaía impureza sobre el hijo. La persona de Jesucristo, lo que sucede es que la mariología todo lo carga sobre Cristo, todo lo que dice acerca de María tiene que ser por el mérito de Cristo. Como era Jesucristo, entonces si Jesucristo es abogado, ella es abogada. Si Jesucristo es intercesora, ella es intercesora. Si Jesucristo es inmaculado, ella también tenía que ser inmaculada. Entonces, ese es el pensamiento católico para después decir, ¿cómo el ser más santo de la tierra? Ok, ¿qué es lo que sucede con el ser más santo de la tierra? Él habita en la luz inaccesible. Él es luz. El pecado, la inmundicia, cuando trata de tocarlo se desvanece, se evapora, se sana, se quita. Eso fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Jesucristo quitó la enfermedad de ella, la enfermedad. ¿Y qué la hizo a ella pura? Cuando él le dijo, ve en paz, mujer. María tuvo que hacer su sacrificio. Como no leyó Levíticos 12, no puede justificar que María haya hecho el sacrificio. Mientras la Biblia diga que María hizo el sacrificio, quiere decir que la misma María consideró que necesitaba hacer el sacrificio para estar a cuentas con Dios. Y ese pensamiento no concuerda con la dogma de la Inmaculada Concepción. Y si no concuerda con la Inmaculada Concepción, el Papa que dijo que eso era cátedra y infalible, entonces demuestra que era bien falible y que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Para mí, este problema es bien grave para la Iglesia Católica, porque no lo podemos comparar con 3 situaciones en la Biblia, con las leyes, la que da a luz, la que tiene flujo de sangre y la que tiene menstruación. Y no lo podemos comparar con que los apóstoles se hacían cortes de cabello para cumplir la ley. Por favor, exégesis.
Bien, listo. Entonces, claro, fueron ya 3 minutos exactos de respuesta del pastor Gilberto Quintero. Y vamos entonces a la última parte, que serían 3 minutos de Luis Lisboa para contrarrefutar esa respuesta. ¿Está listo, Luis? Sí, ok. Empiezas desde ya. Muy bien. La pregunta que le hice era para dejar en evidencia que el pastor tiene que generalizar a María, o sea, ponerla en una situación de las normalidades y no ver a María como una excepción de la regla. Jesucristo, el ser más santo, pudo purificar a muchas personas, pero no pudo purificar a María, según palabras del pastor. ¿Pero por qué? Porque él dice, porque así lo dice Levíticos. Ahora, es interesante que hay muchas excepciones en la Biblia. Por ejemplo, un muerto era considerado inmundo y cualquiera que tocara a un muerto también iba a ser contaminado por la inmundicia. Pero sin embargo, tenemos excepciones a la regla. Tenemos a un Eliseo que estaba muerto. Y cuando tiraron a un muerto cerca de donde estaba Eliseo ya muerto, en vez de Eliseo contaminarlo con inmundicia, le dio vida. O sea, Dios le dio vida a esos muertos que cayeron cerca de los huesos de Eliseo. ¿Por qué no se cumplió la regla de Levíticos? ¿Por qué no se cumplió la regla de Números? ¿Por qué los huesos y la muerte de Eliseo no contaminó más, sino más bien Dios usó a Eliseo aún estando muerto para dar vida a personas que estaban muertas? Vemos aquí cómo no siempre se cumple las reglas generales. El caso de María es un caso excepcional, no es un caso más, pero el pastor claramente, él ve el caso de María como un caso más, una mujer más que queda embarazada igual que otras mujeres, que se tiene que ver igual a las demás, cuando en realidad el caso de María es diferente a cualquier caso que haya existido desde la creación de los hombres. No existe ningún caso registrado en la historia del ser humano que sea idéntico al caso de María. María es el único caso, porque María es la única madre del Salvador. Y el Salvador del mundo, que purificó a tantas personas, según el pastor, no pudo purificar ni siquiera a su propia madre. Y yo le hice una pregunta clara. María, el nacimiento más santo, el nacimiento del ser más santo, ¿puede ser la causa de la impureza e inmundicia de María? No creo que tenga lógica responder que sí. Pensar que el nacimiento del Salvador cause inmundicia e impureza, sinceramente eso es bastante difícil de poder creer. Pero bueno, Tiempo. Hasta ahí llegó el tiempo. Bueno, entonces ya con esto hemos finalizado este debate que teníamos programado para el día de hoy. Tuvimos un poquito más de tiempo de refutación y refuerzo. Creo que ya fue más que suficiente. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones de los argumentos que dieron ambos expositores. Vamos entonces ahorita, ya finalizando, a tener 1 minuto de despedida para cada uno. Y entonces empezamos por el que retó, que es el pastor Gilberto Quintero. Adelante, pastor, ¿puede usted despedirse? Muchísimas gracias, Guido. Gracias, Luis Lisboa. Gracias a todas las personas que están con nosotros. Gracias a las personas que van a ver este video posteriormente. Suscríbanse al canal del licenciado Guido Rojas. Compartan el video y que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Bien, gracias entonces al pastor por su despedida. Vamos entonces también al apologista Luis Lisboa, también para que dé su minuto. Por favor, Luis, ¿puedes prender tu micrófono si eres tan amable? Okay. Para que des tu despedida. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Guido, por la invitación y al pastor. La verdad que más allá de las discrepancias, me agradó mucho este diálogo, muy educado. Aparte, se nota también su
su formación. Y es lindo poder dialogar con personas que son educadas y también formadas, ¿no? Porque vuelve interesante el diálogo. Para mí un placer, la verdad, un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bendiciones para todos. Bien, gracias entonces a todas las personas que estuvieron atentas. Tuvimos un promedio de casi 90 personas, un chat muy activo, gente de muchas partes. Todos sus comentarios fueron muy bien recibidos. Felicito a ambos, muy buenas exposiciones, muy buenos argumentos, con el respeto y la educación que siempre se ha caracterizado este canal. Un saludo especialísimo al pastor Gilberto Quintero y también al apologista Luis Lisboa, diciéndoles que este debate se va a retransmitir en el canal de El Yunque y también en otras plataformas. No hay ningún problema. Igual el pastor Gilberto Quintero y el apologista Luis Lisboa tienen también todos los derechos para hacerlo. No siendo más, nos despedimos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga ricamente.